Existe un filósofo que observó la vida humana sin piedad ni adulación, y dijo algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida tratando de no oír. Dijo que el sufrimiento no es un accidente. No es el resultado de la mala suerte, de malas decisiones, ni de no encontrar las circunstancias adecuadas. El sufrimiento es la condición básica de la existencia consciente. Está integrado en nuestra naturaleza. Y la razón por la que no lo vemos con claridad, la razón por la que seguimos creyendo que el próximo logro, la próxima relación, la próxima adquisición, finalmente nos brindará la satisfacción que buscamos, es que estamos diseñados para no verlo. La voluntad de vivir es demasiado fuerte como para permitirnos mirarnos a nosotros mismos con claridad. Nos mantiene en constante búsqueda, siempre en constante búsqueda, porque en el momento en que dejáramos de hacerlo, no tendría a dónde ir. Arthur Schopenhauer afirmó esto en 1818, a los 30 años, en una obra filosófica que consideraba el libro más importante escrito desde Kant. No se equivocó respecto al libro, se equivocó gravemente respecto a su recepción. Los ejemplares permanecieron casi todos sin vender en el almacén. La comunidad filosófica lo ignoró. El público lo ignoró. Pasó los siguientes 40 años sumido en distintos grados de furia y anonimato, subsistiendo gracias a una renta privada, su caniche y la absoluta convicción de que el mundo, tarde o temprano, se daría cuenta de su error. También tenía razón en eso. Cuando murió a los 72 años, era el filósofo más célebre de Alemania. Las ideas que había desarrollado en un aislamiento total habían encontrado su público, y ese público incluía a Nietzsche, Wagner, Freud, Wittgenstein, Einstein, Tolstoy y prácticamente a todos los pensadores importantes del siglo siguiente. La pregunta a la que Schopenhauer dedicó su vida es la misma que surge, generalmente sin ser invitada, en algún momento de la vida de casi todos. ¿Por qué es tan difícil estar satisfecho? ¿Por qué conseguir lo que uno desea rara vez produce la paz esperada? ¿Por qué la felicidad, cuando llega, se siente efímera, a diferencia de la infelicidad? Estas no son preguntas retóricas. Schopenhauer tenía respuestas. Son respuestas incómodas y no conducen a donde la mayoría de la gente quiere ir, pero se encuentran entre las respuestas más argumentadas y psicológicamente precisas que la filosofía ha producido. Hoy seguimos esas respuestas a través de 3 movimientos: la vida, la filosofía y la salida. El niño que vio demasiado. Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en la ciudad portuaria de Danzig, actual Gdansk, en Polonia. Su padre, Heinrich, era un comerciante próspero, adinerado, cosmopolita, que dominaba varios idiomas y estaba profundamente convencido de que su hijo heredaría tanto el negocio como la sofisticación intelectual que había cultivado a través de años de viajes y lecturas. Su madre, Johanna, era bella, con gran don de gentes y aburrida. Una mujer de talento literario y considerable encanto que se había casado bien, pero que encontraba la realidad cotidiana del matrimonio y la maternidad mucho menos estimulante de lo que había imaginado. La incompatibilidad entre sus padres fue evidente para Arthur desde su más tierna infancia. Heinrich era serio, disciplinado, de temperamento depresivo y propenso a bajones emocionales repentinos que aparecían y desaparecían sin previo aviso. Johanna era brillante, sociable, y se sentía atraída por la compañía de gente interesante y las conversaciones que surgían de ella. No le gustaba quedarse en casa. No soportaba la carga doméstica de un niño que hacía demasiadas preguntas y exigía demasiada atención. Arthur lo notó todo. Lo notó con la agudeza particular de un niño que comprende que el ambiente de su hogar es extraño de alguna manera que aún no puede identificar, que lee los rostros de los adultos a su alrededor con la atención que desarrollan los niños cuando su entorno emocional es inestable. Se convirtió en un observador atento del comportamiento humano desde muy pequeño, no por curiosidad, sino por necesidad. Su padre lo llevó de viaje extensamente por Francia, Inglaterra, Bélgica y los Países Bajos, exponiéndolo a la cultura y el comercio europeos, convencido de que un futuro comerciante necesitaba experiencia mundana.
El joven Arthur absorbió con avidez los viajes, aprendió francés e inglés con una fluidez casi nativa, y encontró el mundo cosmopolita que su padre le mostraba mucho más interesante que Danzig. Pero a los 17 años, la tragedia llegó. Su padre, Heinrich, cuyos episodios depresivos habían empeorado, fue hallado muerto en el fondo de un canal. El veredicto oficial fue accidente. Los allegados a la familia creían, y Arthur llegó a creerlo, que su padre se había suicidado. Nunca habló directamente de esto en su obra publicada, pero los temas del sufrimiento, de la voluntad que se vuelve contra sí misma, de la terrible claridad que puede alcanzar una persona que ve su situación sin las reconfortantes distorsiones que hacen posible la vida cotidiana, recorren todo lo que escribió posteriormente con la intensidad de una experiencia personal. Tenía 17 años y el modelo de hombría seria, inteligente y reflexiva que le habían inculcado había desaparecido. El problema de la madre. Johanna Schopenhauer no vivió su duelo de forma convencional. Se mudó a Weimar, se convirtió en una anfitriona de renombre, abrió un salón literario que atrajo a las figuras culturales más importantes de la época y comenzó a escribir novelas que alcanzaron suficiente popularidad como para lograr la independencia económica y una fama moderada. Fue, en muchos sentidos, una mujer extraordinaria, hecha a sí misma, intelectualmente seria en una época en la que la seriedad intelectual en las mujeres no era bien vista y con gran habilidad social, lo que le permitió crear oportunidades reales para quienes la rodeaban. Goethe visitó su salón, quedó impresionado por ella, regresó. Su círculo era verdaderamente distinguido y ella lo manejaba con esa combinación de calidez e inteligencia que distingue a una gran anfitriona de una simplemente competente. Arthur también llegó a Weimar, y Goethe captó su atención, lo que tuvo un impacto decisivo en su desarrollo filosófico. Pero la relación con su madre se estaba volviendo insostenible. Eran demasiado parecidos y demasiado diferentes a la vez. Ambos eran profundamente inteligentes, ambos eran orgullosos, ambos estaban convencidos de la importancia de sus propios proyectos, y ambos competían, aunque ninguno habría usado esa palabra, por el puesto de pensador serio en la sala. Johanna encontraba irritantes las pretensiones filosóficas de su hijo, su personalidad brusca y su trato autoritario hacia los sirvientes. Arthur consideraba trivial el éxito literario de su madre, superficial su vida social e imperdonable su incapacidad para llorar adecuadamente la muerte de su padre. Sus discusiones eran legendarias en Weimar. En una ocasión, Johanna empujó a Arthur por las escaleras. En otra, Arthur le escribió una carta a su madre diciéndole que cuando la posteridad recordara el nombre de Schopenhauer, sería su obra la que merecería ese recuerdo, no la de ella. Tenía 25 años cuando escribió esto. No se equivocaba, pero la forma en que lo expresó no buscaba precisamente generar afecto. Dejaron de verse. Durante el resto de la vida de Johanna, se comunicaron casi exclusivamente por carta. Las cartas solían ser hostiles. Él le enviaba manuscritos y ella se los devolvía con comentarios que iban desde el desdén hasta el desprecio. Sobrevivió a su anonimato inicial por muchos años y murió antes de que él alcanzara el reconocimiento que merecía, por lo que nunca tuvo que retractarse de su opinión. La relación con su madre influyó profundamente en la visión de Schopenhauer sobre las mujeres. Sus declaraciones publicadas sobre el tema se encuentran entre los pasajes más embarazosos de la historia de la filosofía. Se equivocó en este punto, en parte por una herida personal disfrazada de retórica, y conviene mencionarlo antes de abordar su obra, que en este tema en particular es considerablemente superior a la del propio Schopenhauer. Los años de trabajo y furia. Schopenhauer se matriculó en la Universidad de Gotinga en 1809 para estudiar medicina y luego filosofía. Allí conoció a Platón y a Kant y encontró en ambos pensadores los elementos que necesitaba para construir algo propio, algo que sintetizara y superara lo anterior. Se trasladó a Berlín y asistió a las conferencias de Fichte, por entonces el filósofo más célebre de Alemania,
y lo encontró insoportablemente vago, un hombre que confundía la oscuridad con la profundidad y que había convencido a toda una universidad de que esa confusión era lucidez. No se anduvo con rodeos al expresar esta opinión. Escribió El mundo como voluntad y representación en Dresde entre 1814 y 1818, terminándolo a los 30 años, convencido de haber creado una obra maestra. Se la envió al editor Brockhaus con una carta en la que explicaba que el libro sería una fuente de referencia para cientos de futuros investigadores. Brockhaus lo publicó, imprimió 800 ejemplares, vendió menos de 200 y finalmente mandó imprimir el resto. Schopenhauer viajó a Italia. Luego se trasladó a Berlín. Intentó establecerse como profesor en la Universidad de Berlín. En un acto de notable arrogancia táctica, programó sus clases a la misma hora que Hegel, quien entonces se encontraba en la cima de su fama y cuyo aula siempre estaba llena. El aula de Schopenhauer no se llenaba. Sus alumnos se reducían a unos pocos y luego desaparecieron por completo. Nunca más volvió a dar clases. Pasó las décadas siguientes en Frankfurt, con una rutina de extraordinaria rigidez. Se levantaba a las 7, trabajaba hasta el mediodía, tocaba la flauta, comía en su mesa habitual del Englischer Hof, leía el London Times, que prefería a los periódicos alemanes, caminaba 2 horas por la tarde, iba al teatro o a conciertos por la noche. Dormía con sus manuscritos junto a la cama y sus pistolas al alcance, una costumbre adquirida durante las guerras napoleónicas que nunca abandonó. Vivía con sus caniches, una serie de ellos, cada uno llamado Atma, palabra sánscrita que significa alma del mundo, o Bhuts. Hablaba con ellos. Les dejó dinero en su testamento. Escribió con un tono que rozaba la ternura que los ojos de un perro son honestos, de una manera que los ojos de la mayoría de las personas no lo son, porque el perro no puede fingir. El trabajo se acumulaba: ensayos, breves textos filosóficos, observaciones sobre todo tipo de temas, desde la estética hasta la biología y la ética. Leía de todo, en 5 idiomas, y escribía notas al margen con la densidad de quien discute sin cesar con cada libro que abría, y esperaba, con una impaciencia que se transformaba en furia, y luego se endurecía hasta convertirse en una especie de fría certeza a que el mundo despertara. El reconocimiento que finalmente llegó. En 1851 publicó Parerga y Paralipomena, una colección de textos más breves que incluían versiones accesibles de sus ideas principales, junto con ensayos sobre temas que iban desde la educación hasta el ruido de los caballos al galope, que detestaba, pasando por la relación adecuada entre la persona seria y la sociedad, que había abandonado en gran medida. Estos ensayos encontraron lectores, no porque fueran más fáciles que la obra principal, aunque lo eran, sino porque estaban escritos con una precisión concisa y amarga que resultaba reconfortante para quienes habían llegado a conclusiones similares a través de la experiencia más que de la filosofía. Los lectores que habían intuido que la existencia humana era más dolorosa de lo que su cultura estaba dispuesta a reconocer, encontraron en Schopenhauer a un filósofo que no solo había llegado a la misma conclusión, sino que además se había tomado la molestia de explicar el porqué. El reconocimiento se extendió lentamente y luego con rapidez. A finales de la década de 1850, recibía visitas de toda Europa y América. El filósofo, que había pasado décadas en el anonimato, recibía ahora más correo del que podía responder. Según todos los testimonios, estaba sinceramente complacido. También, como era propio de Schopenhauer, no se mostró del todo complacido con la larga demora. Murió el 21 de septiembre de 1860, solo en la mesa del desayuno, de neumonía. Su caniche estaba con él. Sus manuscritos estaban en orden. Había dicho todo lo que tenía que decir. El mundo como voluntad. La filosofía de Schopenhauer parte de Kant e inmediatamente se dirige hacia un camino que Kant no habría seguido. Kant había establecido que el mundo tal como lo experimentamos no es el mundo en sí mismo. La mente estructura la experiencia mediante categorías de espacio, tiempo y causalidad, y por lo tanto,
Lo que percibimos es siempre el mundo organizado por el aparato cognitivo humano, no el mundo que subyace a dicha organización. La cosa en sí, el mundo tal como es en realidad, independientemente de la experiencia de la mente, es incognoscible. Kant se detuvo aquí. Afirmó que no podemos conocer la cosa en sí, y por consiguiente, no podemos hacer afirmaciones sobre ella. Schopenhauer dijo: esperen, hay un lugar donde la cosa en sí no está completamente oculta para nosotros. Ese lugar es nuestro propio cuerpo. Al levantar el brazo, experimentas este evento desde dos perspectivas simultáneamente. Desde fuera, desde donde se manifiestan todos los fenómenos físicos, se trata de un movimiento de materia, un conjunto de músculos, huesos y señales neuronales que producen un resultado mecánico. Pero desde dentro, es una voluntad. Es el deseo traducido directamente en acción. No piensas primero en levantar el brazo y luego decides hacerlo por separado. La voluntad y el movimiento son el mismo evento, experimentado desde dos direcciones. Schopenhauer sostenía que esta voluntad, esta experiencia interna de ser la cosa en lugar de observarla, es nuestra única ventana a la cosa en sí. Y cuando miró a través de esa ventana, y luego observó todo lo demás en el mundo, vio la misma fuerza manifestándose en todas partes. La llamó la voluntad, no una voluntad humana, no una intención consciente y dirigida hacia objetivos específicos. La voluntad es anterior a la conciencia, es la fuerza ciega e incansable que subyace a toda la existencia, que impulsa a la planta hacia la luz, al río hacia el mar, al animal hacia el alimento, el refugio y la reproducción, y al ser humano hacia todo aquello a lo que se siente impulsado. No tiene objetivos en ningún sentido significativo. Se esfuerza. Esforzarse es lo que hace. No existe ninguna condición en la que deje de esforzarse, porque si dejara de hacerlo, ya no sería la voluntad. No sería nada. Este es el fundamento de todo lo que Schopenhauer construyó posteriormente, y es un fundamento con una implicación inmediata y devastadora. Si la naturaleza básica de la existencia es un esfuerzo interminable y sin rumbo, entonces la aspiración a alcanzar un estado de satisfacción permanente no solo es difícil, sino estructuralmente imposible. La satisfacción, como estado permanente, requeriría que la voluntad alcanzara su meta y se detuviera. Pero la voluntad no tiene meta. No hay punto de descanso, solo hay más anhelo. El motor de la infelicidad. El ser humano es el lugar donde la voluntad ha tomado conciencia de sí misma. Y esto no supone una mejora en la situación de la voluntad. Es una complicación. El animal persigue lo que necesita. Sus deseos son biológicos y específicos. Cuando tiene hambre, caza. Cuando ha comido, encuentra la paz mientras se sacia. No se preocupa por si volverá a tener hambre mañana. No elabora complejas narrativas sobre el significado de su hambre, ni se pregunta si existe en algún lugar una existencia sin hambre que no haya logrado encontrar. Desea, persigue, satisface, y el ciclo continúa sin la capa adicional de autoconciencia que hace que la versión humana de este mismo ciclo sea mucho más agotadora. El ser humano puede reflexionar sobre sus deseos, puede anticiparlos, planificarlos, recordar la última vez que se sintieron satisfechos y comparar ese recuerdo con el presente, calcular la diferencia entre ambos y experimentar esa diferencia como una distancia palpable. Esto es lo que Schopenhauer quiere decir cuando afirma que la conciencia intensifica el sufrimiento. El dolor biológico básico también está presente en el animal, pero el ser humano rodea ese dolor con autoconciencia, con narrativa, con el sufrimiento adicional de saber que uno sufre y preguntarse si debería sufrir y si el sufrimiento es culpa suya. La estructura de la motivación humana, tal como la describe Schopenhauer, funciona así. La voluntad produce un deseo, que se experimenta como carencia, como algo que falta, como necesidad. El deseo impulsa la conducta dirigida a su satisfacción. Si la conducta tiene éxito, el deseo se satisface, y lo que sigue no es felicidad, sino la ausencia temporal de esa necesidad en particular.
Esta ausencia es breve, la voluntad no queda satisfecha, genera el siguiente deseo, y todo vuelve a empezar. Si el deseo no se satisface, el resultado es frustración, dolor, la experiencia continua de carencia, que es sufrimiento en el sentido directo. Así pues, el ser humano se encuentra suspendido entre dos estados: el sufrimiento del deseo insatisfecho y el breve vacío que sigue a la satisfacción. Schopenhauer denomina a este segundo estado aburrimiento, y lo define con gran precisión. El aburrimiento no es una molestia menor. Es la experiencia de la voluntad sin nada que desear, y resulta intolerable, porque la voluntad sin objeto no tiene dónde dirigir su energía, y toma conciencia de su propia naturaleza sin propósito, sin fin y sin dirección. El ser humano busca desesperadamente un nuevo deseo, no porque éste le vaya a proporcionar una satisfacción permanente, algo que la experiencia ya ha demostrado que no sucederá, sino porque tener un deseo es más soportable que no tenerlo. Schopenhauer afirma que somos como un reloj al que se le ha dado cuerda y que debe funcionar. Ese funcionamiento es la voluntad, y el reloj no puede dejar de funcionar y seguir siendo un reloj. No podemos dejar de desear y seguir vivos. Y el deseo es el sufrimiento. Esta es la arquitectura de la condición humana, según Schopenhauer, y explica los fenómenos que las explicaciones del sentido común no pueden explicar. Explica por qué quienes logran todo lo que se proponen no son más felices que quienes no logran nada. Explica por qué las grandes ganancias o el éxito inesperado solo producen una elevación temporal antes de volver al nivel previo. Explica por qué la anticipación de un placer suele ser más placentera que el placer en sí, porque la anticipación es una forma de deseo y el deseo es la voluntad en acción, el único estado en el que la voluntad, en sus propios términos, cumple su propósito. Explica por qué quien ha conseguido amor, salud, riqueza, un trabajo interesante, un entorno agradable y la admiración de sus semejantes puede pasar la noche en vela con una sensación que no puede definir, una inquietud vaga, un desasosiego que ninguna de sus ventajas parece justificar, la sensación de que algo aún falta. Siempre falta algo. La voluntad no sabe cómo dejar de sentir que faltan cosas. La ilusión del individuo. Este problema tiene otra dimensión, y es la que produce esa cualidad específica de soledad que Schopenhauer encuentra en la existencia humana. Nos consideramos individuos. Nos percibimos como centros de conciencia independientes, cada uno con sus propios deseos, su propia historia, su propia vida interior, fundamentalmente distintos de cualquier otra persona con la que nos encontremos. Esta individualidad se siente real, se siente como lo más auténtico de nosotros. Es el fundamento sobre el que se construyen todas nuestras decisiones, relaciones y proyectos. Schopenhauer afirma que se trata de una ilusión. No es un simple error, ni algo que se pueda disipar simplemente diciéndole que está equivocado, sino una característica estructural del funcionamiento de la conciencia que resulta extremadamente difícil de percibir desde dentro. La individuación de la voluntad en seres separados es lo que ocurre cuando la voluntad universal se encuentra con la materia. La voluntad es una. Se expresa en cuerpos individuales porque así lo permite el mundo físico, con sus exigencias de espacio y tiempo. Pero la separación no es fundamental. Es, en palabras de Schopenhauer, el principium individuationis, el principio de individuación, el mecanismo por el cual lo uno se convierte en lo múltiple aparente. De esto se deduce que la tajante línea que trazamos entre el yo y el otro no se fundamenta en la esencia misma de las cosas. La voluntad que te impulsa y la voluntad que impulsa a la persona que tienes delante es la misma. Cuando comprendes esto con claridad, la base de la crueldad se disuelve, pues la crueldad requiere la creencia de que el sufrimiento del otro es genuinamente ajeno, genuinamente independiente del tuyo, genuinamente ajeno a ti. Si el sufrimiento del otro es una expresión de la misma voluntad que sufre en ti, entonces la crueldad es, en un sentido preciso, autolesión. Este es también el fundamento de la compasión, el único valor moral que Schopenhauer se toma en serio.
No deriva la ética de la razón, ni del deber ni del contrato social. La deriva de la experiencia directa de reconocer la voluntad en el otro, del momento de identificación genuina con el sufrimiento ajeno que produce el impulso de aliviarlo, no por ningún cálculo, sino porque la frontera entre el yo y el otro se ha vuelto temporalmente transparente. Dice, quien actúa movido por la compasión genuina, quien alivia el sufrimiento ajeno, sin esperar recompensa ni reconocimiento, es quien ha trascendido la ilusión de la individuación lo suficiente como para sentir el dolor del otro como una extensión del suyo propio. Y en esta comprensión, en este instante de identificación genuina, se interrumpe la habitual preocupación de la voluntad por su propia perpetuación. La persona se libera brevemente del peso, de otro modo ineludible, de sus propios deseos. Esto es lo más parecido a la gracia en la filosofía de Schopenhauer. Es algo raro, espontáneo e imposible de fabricar mediante un acto de voluntad, lo cual sería absurdo. No se puede evitar el hecho de querer, pero sucede, y cuando sucede, es lo mejor que pueden hacer los seres humanos. La belleza y la huida temporal. Existe una segunda vía de escape, también temporal, también ajena al control directo de la voluntad. Se alcanza a través de la experiencia del arte. Cuando se produce una auténtica experiencia estética, ocurre algo inusual en la relación entre el observador y lo observado. El modo de percepción habitual, mediante el cual vemos todo en términos de su utilidad, su amenaza o su relevancia para nuestros deseos. Ese modo de percepción que siempre se pregunta ¿qué significa este objeto para mí?, se suspende brevemente. En su lugar surge lo que Schopenhauer denomina contemplación sin voluntad, un modo de ver en el que el objeto se percibe tal como es, por sí mismo, sin la habitual superposición del interés personal. En este estado, la persona deja de ser un individuo deseante frente a un objeto. La distancia entre quien percibe y quien es percibido se acorta momentáneamente. El yo que desea, teme y calcula desaparece, y lo que queda es pura percepción. El objeto se revela sin la distorsión que produce el deseo. Por eso las cosas bellas pueden generar algo cercano a la paz, no porque satisfagan un deseo, sino porque suspenden temporalmente el mecanismo del deseo. Ante un paisaje grandioso, una pieza musical que llega a lo esencial, una pintura que organiza la experiencia visual de tal manera que produce un reconocimiento inesperado, la actividad cotidiana de la voluntad se detiene. El reloj sigue funcionando, pero por un instante se detiene. Schopenhauer creía que la música ocupaba un lugar especial entre las artes. Todas las demás artes representan el mundo, describen objetos, situaciones y emociones. La música no representa nada. Es, en cierto sentido, el sonido de la voluntad cuando se expresa sin la mediación de imágenes. Evita la representación y se dirige directamente a la experiencia de existir, por lo que la pieza musical adecuada puede producir estados emocionales que no se pueden nombrar ni vincular a ningún pensamiento específico. La música no te dice nada sobre el mundo. Es temporalmente lo que ya eres, y ese reconocimiento produce la peculiar experiencia de conmoverse ante algo inexplicable. El gran arte, en todas sus formas, es valioso no porque mejore nuestras vidas en algún sentido práctico, sino porque periódicamente nos libera, breve e incompletamente, de la maquinaria del deseo que hace que la conciencia ordinaria sea tan agotadora. El profundo problema del amor. Ningún aspecto de la experiencia humana recibe un ataque más directo por parte de Schopenhauer que el amor romántico, y su análisis del mismo resulta profundamente incómodo y extremadamente difícil de descartar. En un ensayo titulado La metafísica del amor sexual, argumenta que lo que experimentamos como el más personal, el más individual, el más singularmente nuestro de todos los sentimientos humanos, la atracción específica hacia una persona específica que se siente como reconocimiento, como destino, como la irreemplazable rectitud de un ser humano en particular, es en realidad la voluntad operando en su forma más impersonal. La tarea principal de la voluntad, la función que impulsa fundamentalmente la existencia biológica,
Es la continuación de la especie. A la voluntad no le importas tú. No le importa tu felicidad, tu desarrollo, la calidad de tus relaciones, tu compatibilidad intelectual, ni si vuestros estilos de comunicación son compatibles. Le importa la reproducción, en el sentido biológico más básico, y produce la abrumadora experiencia del amor romántico como su principal instrumento para asegurar que la reproducción ocurra. Las características específicas de la persona que te atrae, la combinación particular de rasgos físicos y temperamento que te resultan singularmente cautivadoras, no son arbitrarias. Representan tu evaluación totalmente inconsciente de qué combinación de tus características y las suyas produciría la descendencia más fuerte posible. La sensación de perfecta complementariedad que genera el amor romántico es el cálculo de la voluntad sobre la optimización genética, expresado en el lenguaje de los sentimientos personales. La intensidad del deseo en las primeras etapas del amor romántico, la sensación de que esa persona en particular es esencial, de que el mundo carece de sentido sin ella, de que cada momento de separación supone una pérdida, cumple a la perfección los propósitos de la voluntad, anula la consideración racional, neutraliza la cautela que produciría el interés propio ordinario, genera dos personas dispuestas a hacer lo que sea necesario para estar juntas, incluso a asumir compromisos a muy largo plazo, basándose en un estado de conciencia que por su naturaleza es transitorio, porque la intensidad no perdura. Esto no es un fracaso de la relación, es la voluntad cumpliendo su propósito. Una vez que la función biológica se ha cumplido o ya no se cumple activamente, la voluntad retira la intensidad del sentimiento romántico porque ya no necesita sostenerlo. Las dos personas se quedan juntas sin el apoyo de esa extraordinaria fuerza inicial y deben descubrir si existe suficiente afinidad genuina, respeto genuino, amistad genuina entre ellas para sostener algo que ya no cuenta con toda la energía de la voluntad. Schopenhauer observó que la mayoría de las relaciones no sobreviven bien a esta transición. Tras la disminución de la intensidad romántica, suele sobrevenir la decepción, que se experimenta como si la otra persona hubiera cambiado o hubiera sido malinterpretada, cuando en realidad ninguna de las dos cosas ha ocurrido. La persona sigue siendo la misma. El mecanismo de percepción ha cambiado, porque la inversión de la voluntad ha cambiado. Esto no significa que el amor sea imposible ni que las relaciones sean falsas. Significa más bien que el amor que perdura no es el que la voluntad genera en sus inicios. Es algo que debe construirse posteriormente, sin la ayuda de sustancias químicas, a partir del conocimiento genuino y la elección auténtica. La negación del testamento. El elemento más radical, más incómodo y más controvertido de la filosofía de Schopenhauer es lo que él recomienda como la verdadera solución al problema que ha descrito. No recomienda la terapia. No recomienda una mejor gestión de la vida. No recomienda cultivar relaciones, apreciar el arte, ni cultivar deliberadamente hábitos compasivos, aunque valora todo esto como un bien parcial. Lo que recomienda en su esencia más profunda es la negación de la voluntad. No se trata de la frustración de la voluntad, que simplemente produce el dolor del deseo insatisfecho. Tampoco de la gratificación de la voluntad, que produce un alivio temporal seguido de un mayor anhelo. La negación de la voluntad es algo distinto, un giro fundamental contra su proyecto, una negativa a cumplir sus imperativos, una retirada de energía de toda la empresa de desear más. Encontró esta idea expresada con mayor plenitud no en la filosofía occidental, sino en la religión oriental, particularmente en el budismo y en el concepto hindú de moksha. El análisis budista del sufrimiento, que comienza con el reconocimiento de que el deseo es su origen, y continúa con el cultivo de una relación con la experiencia que no se organiza en torno al deseo, coincidía casi exactamente con las conclusiones a las que había llegado a través de la filosofía kantiana. Esta convergencia le pareció notable y significativa. Dos tradiciones completamente independientes, una proveniente de la metafísica occidental y otra de la contemplación oriental, habían llegado al mismo diagnóstico y a la misma solución.
El santo, en el vocabulario de Schopenhauer, es la persona que ha alcanzado la negación genuina de la voluntad, no mediante el esfuerzo moral ni el argumento filosófico, ya que ambos son operaciones de la voluntad individual y, por lo tanto, se encuentran dentro de su dominio. La negación se produce a través de la visión directa. La persona que ha trascendido el principium individuationis, que ha experimentado genuinamente la unidad de todos los seres que sufren, que ya no puede mantener la cómoda ficción de que su propio bienestar es más importante que el de los demás, descubre que el dominio de la voluntad sobre ella se ha debilitado. Deja de esforzarse, deja de adquirir, deja de insistir en la perpetuación de su propia existencia particular. En cierto sentido, se vuelve menos. Schopenhauer es cuidadoso y honesto al reconocer la rareza de este fenómeno. No recomienda ningún programa, sino que describe un estado final al que muy pocas personas llegan y que no se puede alcanzar intentándolo, pues el intento es una forma de voluntad. La negación de la voluntad es algo que ocurre, o no ocurre, en personas cuya visión de la condición humana se ha vuelto lo suficientemente clara como para que las alternativas resulten insostenibles. Para los demás, ofrece beneficios parciales, arte, compasión, el cultivo de una comprensión filosófica que no promete felicidad, pero sí algo menos vergonzoso que lo contrario. La comprensión de que tu sufrimiento no es único, que no es tu culpa en ningún sentido individual, que es la expresión natural de ser quien eres, un estado en el que la voluntad ha tomado conciencia de sí misma. Esta comprensión no elimina el sufrimiento, pero elimina la capa adicional de sufrimiento que proviene de creer que el sufrimiento es evitable, de creer que si tan solo encontraras la disposición adecuada de las circunstancias, finalmente llegarías a un lugar permanente. Lo que Schopenhauer acertó. La respuesta a Schopenhauer en el siglo transcurrido desde su muerte se ha dividido en dos fases. La primera fase, que alcanzó su apogeo a finales del siglo XIX, lo consideró un profeta. Los escritores y artistas que se toparon con su obra sintieron que se les revelaba una verdad sobre su propia experiencia que nadie más se había atrevido a expresar con claridad. Wagner construyó el mundo de Tristán e Isolda basándose en el análisis de Schopenhauer sobre el amor y la música. Nietzsche comenzó como un seguidor devoto, antes de apartarse en una de las rebeliones intelectuales más productivas de la historia de la filosofía. Freud, quien afirmó no haber leído a Schopenhauer hasta el final de su carrera, desarrolló una teoría de las pulsiones inconscientes estructuralmente idéntica a la voluntad en sus características más importantes, incluyendo la primacía de la pulsión sexual, el papel de la represión y la inaccesibilidad fundamental de las estructuras motivacionales más profundas al razonamiento consciente. La segunda fase, que abarca desde principios del siglo XX hasta la actualidad, ha sido más crítica. Las ideas de Schopenhauer sobre la mujer son indefendibles y, con razón, han dañado su reputación en cualquier debate filosófico serio. Su pesimismo ha sido cuestionado como una presuposición metafísica disfrazada de argumento filosófico, lo cual en parte es cierto. Su interpretación del budismo y el hinduismo ha sido criticada por estudiosos de estas tradiciones por ser selectiva y en ocasiones distorsionada. Su recomendación de negar la voluntad como respuesta genuina a la condición humana ha sido cuestionada por ser psicológicamente imposible para la mayoría de las personas y filosóficamente incoherente. Todas estas críticas tienen fundamento, pero ninguna de ellas desmantela lo más importante de su obra. Lo que Schopenhauer describió, con una precisión que la psicología posterior ha confirmado en gran medida, es la cinta de correr hedónica. Este es ahora un término técnico en la investigación psicológica. La tendencia observada en los seres humanos a regresar a un nivel relativamente estable de bienestar subjetivo después de cambios vitales significativos, ya sean positivos o negativos. Tanto los ganadores de la lotería como las personas que han sufrido accidentes físicos graves, en un periodo de meses a años, recuperan aproximadamente el mismo nivel de satisfacción vital que tenían antes del suceso. Los eventos que parecen transformar la calidad de la experiencia de forma permanente
El ascenso, la relación, la casa, el premio no lo hacen. El nivel de referencia se restablece. Schopenhauer no tuvo acceso a esta investigación. Llegó a la misma conclusión mediante argumentos filosóficos y observación personal y acertó. El mecanismo que describió, en el que el deseo se satisface y se reemplaza inmediatamente por otro nuevo, en el que el fin de un deseo no es el descanso sino el comienzo del siguiente, es la cinta de correr hedonista descrita siglo y medio antes de la investigación que la confirmaría. También tenía razón sobre el sufrimiento específico que produce la autoconciencia. La capacidad humana de comparar la realidad actual con alternativas imaginadas, de modelar una versión mejor del presente con la que se compara el presente real y se encuentra deficiente, se entiende ahora como una fuente significativa de lo que los psicólogos llaman sufrimiento afectivo. La capacidad de imaginar cómo podrían ser las cosas de manera diferente es cognitivamente valiosa. Es también, como dijo Schopenhauer, el mecanismo por el cual la conciencia intensifica la incomodidad básica de existir. El animal tiene hambre. El ser humano tiene hambre y sabe que tiene hambre y se pregunta si el hambre es culpa suya y recuerda un momento en que no tenía hambre y calcula cuánto tiempo falta para que pueda comer. La rebelión de Nietzsche. Ningún análisis de Schopenhauer está completo sin mencionar al hombre que lo estudió con mayor detenimiento y luego se volvió más decisivamente en su contra, porque ese giro ilumina a ambos pensadores. Friedrich Nietzsche descubrió a Schopenhauer a los 21 años en una librería de segunda mano de Leipzig y lo leyó con la compulsión de quien se topa con un pensamiento que ya había tenido sin saberlo. Más tarde describió la experiencia como encontrarse a sí mismo reflejado en un espejo cuya existencia desconocía. Se convirtió en un estudioso devoto de la obra de Schopenhauer y fue un ferviente seguidor durante años. Entonces cambió de opinión, no sobre el diagnóstico, sino sobre la receta. Nietzsche coincidía en que el sufrimiento es fundamental para la existencia humana. Coincidía en que la voluntad es el motor básico del comportamiento y que su naturaleza es esforzarse sin un destino fijo. Coincidía en que los consuelos convencionales, la religión, el bienestar, la promesa de que las cosas mejorarán con la paciencia, eran en gran medida un engaño. Lo que no podía aceptar era la recomendación de Schopenhauer de retirarse. Para Nietzsche, la respuesta a un mundo de sufrimiento no era desentenderse de él, sino involucrarse más plenamente, con más valentía y más creatividad. Quien ha comprendido que la vida contiene sufrimiento irremediable tiene dos opciones: apartarse de la vida con disgusto, como hizo Schopenhauer, o abrazarla con afirmación, aceptando el sufrimiento como el precio de la existencia auténtica y eligiendo pagarlo con entusiasmo en lugar de con reticencia. Este es el núcleo de lo que Nietzsche entendía por voluntad de poder, que nada tiene que ver con el deseo de dominar a los demás, sino con la capacidad de dar forma a la materia prima de la experiencia, de crear significado en un mundo que no lo trae preinstalado. El artista que transforma el sufrimiento en algo está practicando la voluntad de poder. El filósofo que transforma la confusión en claridad está practicando la voluntad de poder. La persona que afronta lo peor que la vida le depara y encuentra en sí misma los recursos para seguir adelante está practicando la voluntad de poder. Nietzsche no era más optimista que Schopenhauer respecto a la condición básica de la existencia humana. Simplemente estaba más comprometido con ella. Aceptó la vida con todo su sufrimiento, y ese sí era lo que entendía por amor fati, el amor al destino. No el amor a que las cosas sean buenas, sino el amor a que las cosas sean como son, incluyendo aquello que no es bueno en absoluto. El intercambio entre estas dos posturas, la claridad resignada de Schopenhauer y la afirmación desafiante de Nietzsche, constituye uno de los debates más importantes de la historia de la filosofía y aún no se ha resuelto. Ambas son coherentes. Ambas son honestas. Ambas exigen algo de quien las adopta que no es fácil de mantener. La elección entre ellas no es principalmente filosófica, es temperamental, y conviene conocer el temperamento con el que se trabaja
antes de decidir qué marco filosófico construir sobre él. Cuando Schopenhauer descubrió la filosofía oriental, dijo que encontró la confirmación externa más cercana a lo que había desarrollado de forma independiente que jamás había encontrado. La primera noble verdad budista afirma que el sufrimiento es la condición básica de la existencia sin examen. La segunda noble verdad sostiene que el sufrimiento surge del apego, de la insistencia habitual en que el mundo se ajuste a nuestros deseos. La tercera noble verdad afirma que el cese del apego produce el cese del sufrimiento. La cuarta noble verdad es el óctuple sendero, un marco práctico para desarrollar una relación diferente con la experiencia, en la que el yo que anhela se reconoce gradualmente como una construcción y no como algo dado, y en la que la relajación de esa construcción produce la ecuanimidad que todas las tradiciones asocian con la verdadera sabiduría. Esto no coincide con la postura de Schopenhauer. La tradición budista, en la mayoría de sus expresiones, no comparte su pesimismo metafísico sobre la existencia misma. No afirma que la existencia sea fundamentalmente sufrimiento, ni que la mejor respuesta sea una especie de retiro filosófico. Afirma que la existencia no examinada, organizada en torno al apego, es sufrimiento, y que la existencia examinada está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a realizar el trabajo de examinarla. Pero el diagnóstico es prácticamente idéntico. La fuente de la infelicidad humana es la estructura del deseo, y específicamente la ilusión de que el deseo, si se satisface suficientemente, producirá un estado de bienestar permanente. Lo que el budismo ofrece, y lo que Schopenhauer no, es un camino práctico para resolver el problema que no llega a la negación total de la voluntad y que sigue estando al alcance de quienes no son santos. La meditación, tal como se entiende en la tradición budista contemplativa, no es relajación. Es la práctica de observar la actividad de la mente sin identificarse completamente con ella. Observar el surgimiento de un deseo y darse cuenta de que ha surgido, sin actuar inmediatamente sobre él ni reprimirlo, es crear un pequeño espacio entre la voluntad y la conciencia que lo alberga. Ese espacio, cultivado con el tiempo, no es la negación de la voluntad. Es una relación diferente con ella, una en la que la persona ya no está completamente a merced de la voluntad. Las investigaciones contemporáneas sobre meditación y terapia cognitiva han confirmado lo que describen tanto el argumento filosófico de Schopenhauer como la práctica budista. La relación con los propios estados mentales es tan importante como el contenido de esos estados. Una persona que puede observar su sufrimiento sin dejarse consumir por él tiene mayor margen de maniobra que aquella que simplemente se identifica con él, sin distinción entre la experiencia y la identificación. El pesimismo de Schopenhauer era en parte una cuestión de rigor filosófico y en parte de personalidad. Era un hombre difícil, lo que le impedía mantener la calma. Su furia contra el establishment filosófico, su amargura por el lento reconocimiento de su obra, sus relaciones imposibles con las mujeres, su incapacidad para forjar amistades duraderas que le brindaran apoyo en sus momentos más difíciles, todo ello creó las condiciones para que su filosofía se viera confirmada a diario por la experiencia. Pero la filosofía es separable del hombre. El argumento de que el deseo es la fuente del sufrimiento no exige creer que el sufrimiento sea todo lo que existe. No exige evadirse de la vida. Requiere una relación diferente con la vida que ya se vive, una relación en la que la inevitable brecha entre lo que se desea y lo que está disponible no se experimenta como un fracaso de las circunstancias, sino como la condición natural de la existencia consciente. La lección en el espejo. ¿Por qué sigue siendo relevante Schopenhauer ahora, en una época que generalmente ha preferido enfoques más optimistas? Su figura es relevante porque el enfoque alternativo, aquel que afirma que la felicidad se alcanza mediante la combinación adecuada de elecciones, relaciones, éxito profesional y desarrollo personal, se ha puesto a prueba a gran escala y los resultados no son alentadores. El mundo desarrollado del siglo XXI cuenta con mayor bienestar material, más entretenimiento, más oportunidades
y un vocabulario psicológico más amplio para describir y abordar la infelicidad que cualquier otra sociedad en la historia. Sin embargo, también registra niveles récord de soledad, ansiedad, depresión clínica e incertidumbre existencial. Schopenhauer no se sorprendería. Diría que proporcionar a las personas más de lo que desean no es una solución al problema del deseo, sino una aceleración del mismo. Más deseo satisfecho significa más deseo generado. Mayor comodidad significa mayor sensibilidad a la incomodidad. Más opciones significan más oportunidades para experimentar la brecha entre lo que se tiene y lo que se podría haber tenido. La voluntad no puede saciarse por completo. Utiliza cada alimento como combustible para el siguiente hambre. Su alternativa no es cómoda. Aceptar que el sufrimiento es estructural y no circunstancial no produce la misma satisfacción que creer que existe una solución, pero tiene una cualidad diferente. La aceptación de lo que es genuinamente inmutable no multiplica el sufrimiento como lo hace la resistencia a él. La persona que sabe que el aburrimiento es una expresión de la voluntad que se mueve sin objeto y que puede observar ese conocimiento sin pánico, se encuentra en una posición distinta a la de la persona que experimenta el aburrimiento como un problema que requiere una solución tecnológica inmediata, que recurre al teléfono para llenar el vacío antes de que éste haya existido durante 30 segundos. Dijo algo que ha permanecido cierto durante 2 siglos. La cantidad de ruido que una persona puede tolerar de los demás es inversamente proporcional a la profundidad de su vida interior. Quien necesita estimulación externa continua para sentirse vivo es alguien cuyos recursos internos no se han desarrollado. Quien tolera el silencio, quien no teme estar a solas con sus pensamientos, quien puede afrontar el aburrimiento de la voluntad sin un objeto, sin huir de él de inmediato, es alguien que ha construido algo en su interior que la voluntad no puede arrebatarle. Esto no es misticismo. Es la descripción de una capacidad que se puede cultivar y cuyo cultivo produce lo que Schopenhauer denominó la conciencia superior, un modo de percepción que no se organiza en torno a los imperativos de la voluntad y que proporciona un refugio ocasional frente a ellos. Llegó a esto por el camino más doloroso posible, una infancia marcada por la pérdida, una madre que no lo amó como él necesitaba, décadas de aislamiento y fracaso profesional, la amargura particular de alguien convencido de tener siempre la razón y que no logra que nadie lo escuche. Se ganó su pesimismo, lo vivió intensamente, y entonces, cada mañana se sentaba en su escritorio y trabajaba con total dedicación en el proyecto de comprender y articular la condición humana con la mayor precisión posible para un público que en su mayoría aún no existía, porque el trabajo en sí mismo valía la pena, independientemente de si alguien lo recibía o no. Este no es el comportamiento de un hombre que ha renunciado a la existencia. Este es el comportamiento de un hombre que ha encontrado algo en ella que vale la pena proteger. El rostro de la voluntad. Schopenhauer planteó la pregunta que la mayoría de nosotros pasamos la vida construyendo elaborados mecanismos para evitar. La formuló directamente, sin la comodidad de una respuesta prometida, sin la seguridad de que si uno mira con atención, encontrará algo reconfortante al otro lado. Dijo: mírate a ti mismo, mira lo que te impulsa, mira ese deseo que no cesa, que se reorganiza en nuevas formas cada vez que una se satisface, que toma la forma de ambición, luego de amor, luego de seguridad, luego de reconocimiento, luego de salud y luego de legado, pasando por todos los recipientes posibles, sin encontrar jamás uno lo suficientemente grande para contenerlo. Dijo: esto no es tu fracaso, esto es de lo que estás hecho. La voluntad no es algo que te sucedió, es lo que eres. Tú eres el lugar donde la voluntad ha tomado conciencia de sí misma, y esa conciencia no es la solución a la inquietud de la voluntad. Es su intensificación. Dijo: saber esto no te hace libre, pero te hace honesto. Y la honestidad sobre este asunto en particular es el comienzo de una relación diferente con tu propia experiencia. No una relación más feliz, ni una relación en la que cesa el sufrimiento. Una relación en la que ya no te sorprende del todo el sufrimiento,
Ya no estás completamente convencido de que su presencia sea culpa de alguien. Ya no gastas la considerable energía de tu inteligencia en construir explicaciones de por qué deberías sentirte mejor de lo que te sientes. Hay algo más allá del pesimismo que quienes tachan a Schopenhauer de meramente oscuro suelen pasar por alto. Era un hombre que consideraba que la vida merecía ser examinada, merece ser estudiada con toda la fuerza de su considerable inteligencia. Merece ser registrada en múltiples volúmenes, en 5 idiomas, a lo largo de 60 años de lectura, escritura y debate con cada idea que encontraba. Un hombre al que realmente no le importaba la comodidad, eligió una forma peculiar de demostrarlo. Eligió seguir adelante, seguir escribiendo, seguir prestando una atención meticulosa a lo que significaba ser un ser consciente atrapado en una voluntad sin destino final. Ese no es el comportamiento de quien ha renunciado a la existencia. Es el comportamiento de quien se niega a dedicarle a la existencia menos que la atención plena y sincera que merece. No encontró respuestas reconfortantes. No hizo promesas. No ofreció falsos consuelos. Pero en su negativa a falsear, en su firme compromiso de ver las cosas como eran, había algo que funcionaba, silenciosamente, como una respuesta en sí misma. El ser humano nunca es permanentemente feliz. Schopenhauer tenía razón en esto, y la investigación de los 2 siglos siguientes lo ha confirmado con detalle. Pero el ser humano es capaz de experimentar momentos de auténtica claridad, de auténtica compasión, de auténtica experiencia estética, de auténtica conexión con otra persona a través del testimonio honesto del sufrimiento compartido. Estos momentos no resuelven el problema. La voluntad no se retira tras uno de ellos. El anhelo comienza de nuevo. Pero esos momentos ocurrieron. Fueron reales. Fueron, en cualquier sentido limitado que podamos comprender, suficientes. En 1818, plasmó por escrito la verdad más incómoda que conocía y la envió a una imprenta que produjo 800 copias que casi nadie leyó. Él siguió escribiendo de todos modos. La voluntad que había en él, la misma voluntad que hay en todos nosotros, la voluntad que mueve el mundo, seguía extendiéndose. Pero en esa extensión también estaba esto, el intento de verla con claridad, de nombrarla con precisión, de dar a quienes vinieran después un mapa del territorio en el que ya vivían, lo supieran o no. Es el filósofo que no encontró una respuesta satisfactoria a por qué el ser humano nunca es feliz. Pero encontró algo que valía más que una respuesta cómoda. Encontró una descripción clara de la situación real. Y una descripción clara de la situación real es el único punto de partida honesto para todo lo que sigue.